y veis a un señor con la guadaña, que es la muerte, aquí está, y aquí la Torre Eiffel con la anarquía, que él pretendía como una solución para todos esos problemas del capitalismo incipiente en las sociedades coloniales como la francesa. Otro dibujo que se titula Juan Miseria, esto os lo recomiendo, lo tenéis en Google, lo podéis ver perfectamente, son dibujos a carboncillo que él publicó y estuvo perseguido y prohibido entonces. Otro dibujo, estos son apuntes de las calles de París. Mendigo, la familia que vive ahí, lo veis con un tragaluz, con 3 personas ahí y el orgullo de carbón, un atraco, y esto es lo que yo me refería. Eran casi todos, ¿vale? Porque además estaban prácticamente desnudos y era invierno, no da igual. Ya en 1812, esta viñeta que apareció en un periódico británico habla de Sarah Barman, que es esta mujer hotentote que se la trajeron de Sudáfrica en 1812 y la pasearon por toda Europa por la parte esta del culo, por las grasas que acumulaban en las partes traseras y las exhibían como si fuera un objeto de circo. Aquí tenéis Venus hotentote siguiendo a Londres a principios del siglo XIX. Esto es una viñeta, veis que ponen ahí un angelito en plan burla, con la señora fumando en pipa. Esta mujer murió a los 32 años. Unidos, Joy G, esclava negra, exhibida en el circo Barnum. En 1835 decía este individuo, el Barnum, era dueño, que tenía 161 años de edad. Aquí tenéis otra foto de 1887 con los ciborroces indianos, con su jefe, que es el individuo este que lleva una chaqueta occidental, que los trajeron a Madrid. Y dicen los periódicos que tuvieron la fortuna de ser recibidos por la monarquía. ¿Vale? Bien. Otro caso sangrante es Otavenga, que fue un pigmeo capturado en el Congo y exhibido en la Exposición Universal de San Luis de 1904 y luego llevado a un zoo en el Bronx, en Nueva York. Ahí lo tenéis. Luego tiene una jaulita, este es otro niño. Un espectáculo de este Otavenga, que era un pigmeo, aquí en el zoo. Esta foto es de 1907, del zoo del Bronx, con el chimpancé, porque lo metieron ahí. Esta foto es la gente aquí a la derecha y estos individuos aquí. Evidentemente, con una situación, ¿no? Este Otavenga falleció, o sea, se suicidó de un disparo. También los indios Dalilis, que son unas poblaciones que viven en lo que es ahora Surinam, en Sudamérica, arriba, también los trajeron. Y no hace mucho, en 1950, se hizo una exposición colonial cuando Bélgica tenía el Congo belga, no sé si os acordáis de eso, donde veis que esta señora tan amable le está dando de comer a una niñita negra aquí. En fin, no nos cortamos ni un pelo. No solamente los exhibían en zoos, sino que también los utilizaron en la Primera Guerra Mundial como carne de camión. Estos son soldados espagis, espagis quiere decir de caballería, de Argelia, de la Argelia francesa, soldados de Senegal, y aquí tenéis uno de Vietnam y otro malgache, es decir, de Madagascar, que era también colonia francesa. Y vamos a lo de la música. Esto que veis aquí es un dibujo de René Lacquer que hizo de una orquesta pequeña de gamelán. Gamelán significa más o menos una orquesta, porque gamelán es una deformación occidental de gambelán, que significa golpear un xilófono en la lengua de Indonesia, ¿vale? De origen tibeto-birmana. Entonces, este individuo hace este dibujo tomado de natural. Esto se llama sulín, que es una flauta,
Esto se llama Sign Wine, que es un juego de Mons pequeño, el xilófono de bronce. Esto es el rebab árabe, prueba de la influencia de las culturas persa y árabe en la zona de Indonesia, y el tambor horizontal de origen probablemente hindú, ¿no? Entonces es interesante lo que dice para que nos hagamos cargo de la música tan extraordinaria que escuchó Debussy. Y él escribe. Debussy fue un compositor francés, nacido en 1860, se pone como piano impresionista, es autor de muchas obras, tanto orquestales como sinfónicas, renovó todo el lenguaje pianístico, fue amigo de Falla, porque la apoyó mucho cuando Falla fue a París, en fin. Y Debussy lo que dice es lo siguiente, es que no se puede ver bien, porque está borroso, pero yo lo veo aquí. La música javanesa, que es la que vamos a escuchar luego posteriormente, observa un contrapunto frente al cual el de Palestrina se está refiriendo a Giovanni Paresi de Palestrina, un compositor del siglo XVI italiano, del siglo XVI, que era afamado por sus composiciones. Bueno, porque se dice que la música japonesa observa un contrapunto frente al cual el de Palestrina no es más que un juego de niños. Y si se escucha sin prejuicios europeos, el encanto de su percusión, estamos obligados a constatar que nuestra música occidental no es más que un ruido bárbaro de circo foráneo. Eso lo escribió Debussy cuando visitó la exposición de 1889. Y ahora, esa es la influencia de la música. Ahora vamos a ver la influencia en la pintura contemporánea europea, muy importante. Esa foto es una postal que está en el Museo Picasso de París. Picasso compró una serie de postales donde había fotos, en concreto esta de Wilhelm von Pluslo, que estuvo en Egipto, en Karnak, e hizo esta foto que no se ve muy bien. Veis a unos niños desnudos, un adolescente y dos niños pequeños apoyados en las ruinas de los templos de Karnak. Esa foto le sirvió a Picasso para componer Los jóvenes. Lo que quiero decir con esto es que vamos a ver cómo las culturas periféricas, los pueblos atrasados, las culturas africanas, han influenciado de tal manera que han cambiado el concepto de la pintura occidental, por medio de algunos pintores. Tenemos aquí esta postal de esta mujer, esta pone ahí, vamos a ver, aquí pone, vamos a ver, mujer bambara. Los bambaras son una etnia que viven entre Malí y Níger. Entonces, ¿ves? Él compró estas postales en la exposición. Tenemos esta muchacha maliqué de 1906 y Picasso, mujer con los brazos hacia arriba, 1908. ¿Lo veis? Otro ejemplo. Esta mujer también de la etnia maliqué, mujer de perfil. Todo esto que Picasso elabora le sirvió luego para hacer las señoritas de Aviñón. Esta es su gran África Occidental. El Monfrontier fue el fotógrafo, editado en 1906, probablemente según los estudiosos se hizo muy probablemente mucho antes de esa fecha, y veis los personajes, tomaros nota, tenéis aquí esto, todo esto, y este es el primer croquis que hizo Picasso de la señorita, el boceto de la señorita de Aviñón, y este es el cuadro. Veis a la derecha que está aquí, y la mujer de arriba tiene una máscara africana. Voy a ir hacia atrás para que lo veamos mejor. ¿Os dais cuenta? No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente, ¿no? ¿Veis? Él compró estas postales y luego realizó estos cuadros. ¿Veis? Aquí esta mujer, que es este personaje que está aquí, como las otras que tiene la mano así. Bien, vamos a continuar. Otro ejemplo
de influencia del arte africano en la pintura occidental y en la escultura es esta cuchara de ungüentos del 1500 a.C. Aquí, evidentemente, las mujeres de la realeza, de la aristocracia egipcia, utilizaban aquí unos ungüentos y esta figura tenía un alto contenido erótico sexual por las pócimas que llevaba, que no utilizaban en los actos sexuales y en las relaciones. Y esta cuchara, que es africana, también existe la cultura árabe de Costa de Marfil, haciendo estas mujeres cuchara. ¿Y quién toma esa influencia en Occidente de esas cucharas? Pues Alberto Giacometti, en 1927, hizo esta cuchara. Lo que quiero decir con esto es que las exposiciones esas universales, aparte de hacer el gloria y alabanza del capitalismo y del colonialismo, luego tienen paradójicamente, ¿no?, que ciertos individuos cogen todo ese bagaje, toda esa información para utilizarlos en sus nuevos lenguajes pictóricos o escultóricos. Esa gran paradoja del capitalismo. Si yo pongo músicas de África, es porque África ocupó mucho espacio de sus posesiones coloniales y gente intelectual de África fue allí a grabarlos en los años 50 o 60 y por eso yo puedo disfrutar de eso, lo cual implica una gran contradicción de alguna manera, porque gracias a que tú eres la potencia dominante, vas allí, instalas a un individuo en avión con sus esos y para hacer un disco de 40 minutos sería un año. Pero, ¿me entiendes? Esas contradicciones que existen, que es lo que me gustaría señalar. Vamos a continuar. En pintura, ya aquí pasamos a una crítica pictórica de ciertos pintores europeos occidentales sobre el lenguaje de los pintores reconocidos, como por ejemplo Jan Vermeer, no sé si supongo que os sonará, este título del cuadro es El arte de pintar, es su casa, probablemente esta sea su esposa, y se piensa que trata de que sea Clio, la musa de la historia. Se ve un mapa de las Provincias Unidas, una crítica velada a la dominación española, porque aparecen, independientemente de alusiones a la monarquía española, una máscara aquí y el de espaldas, no se le ve. Es la casa del pintor. Y tenemos aquí a Helmut Starke, un pintor alemán, que hace el mismo cuadro, pero en vez de colocar a Clio, la musa de la historia, coloca a una mujer africana con su hijo. Una ironía, de alguna manera, en el sentido histórico. Otra ironía, el regreso del exilio. Aquí aparece, ¿cómo se llama este de griego? Ícaro, exactamente. Y entonces se ve con unas tenazas, ¿me entiendes?, el regreso del exilio, criticando la migración, criticando la esa, que al final Ícaro acaba mal porque se le derriten las alas con el sol y muere. Este es otro cuadro del baño, este no se ve bien. Bueno, vamos a ver. Johannes Fokela es un pintor negro de Sudáfrica. Hizo este cuadro, Tierra de Jaffa, donde se ve una mujer africana que con la leche de sus pechos está alimentando a todos estos zánganos que están abajo. ¿Qué toma como modelo y crítico? El cuadro de Mödel, que se llama El país de la cucaña. ¿Lo veis? Es una ironía sobre la explotación de África por parte de los occidentales. Y ya mucho más fuerte, con una carga mucho más agresiva, este cuadro de Johannes Fokela de 2001, donde aquí en inglés, más o menos lo que quiere decir es que comer carne humana a veces no está mal, porque veis al negro que está pegando de palos a este que es Cook, el que descubrió todas las Australia y todas estas islas, y aquí una estación de petróleo. ¿Vale? Lo cual, a lo mejor, hay gente que no
continuar. Entonces vamos, este es el recorrido del mapa que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a empezar aquí en Manipur, ¿veis? En la esquina de la India. Aquí vamos a empezar el recorrido. Esto se llama Nagaland. ¿Veis? Esto es Nagaland. Y aquí lo que es ahora Myanmar, la antigua Birmania, por donde continuaremos el sonido. Esto es un individuo de Nagaland con sus avalorios, de etnia, que no tiene nada que ver con los hindúes. Sufrieron una colonización británica brutal, con muchos muertos. Está el café por aquí, espera. Es más o menos el recorrido que vamos a hacer. En la segunda parte sería Indonesia, que es todo esto, Malasia, la parte de aquí de Borneo, el sultanato de Brunei, las Islas Célebres, Filipinas y toda la parte occidental de Nueva Guinea. Pero bueno, aquí parece que se ve mejor. Estos son los países del recorrido: Myanmar, Birmania, Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya y toda esta zona. Esto se conoce como Asia Sud-Oriental. Instrumentos que vamos a oír. Esta campana, que es de Birmania, que pesa 6,5 toneladas. Un flautista de etnia Kayan de Sarawak, en el estado de Malasia, en Borneo. Trek, que es un instrumento de percusión muy delicado que está hecho como a base de un fruto que es parecido a las nueces. El Pazkain, que es este conjunto de bombs de un semicírculo con unas tonalidades de la escala de Debussy en el sentido de los contrapuntos. Kens. Los kens son órganos de boca de Laos. Tienen entre 14 y 16 cañas y tienen una reserva de aire en el centro que hace de fuelle, y la boca tiene los dos sonidos: respirar y soplar. Y tienen respiración circular, todos los músicos que tienen que tocar este instrumento. Y aquí os he traído esta pintura sobre seda para que ya en tiempos muy antiguos, como os explico aquí, visitaron embajadores a la corte de la dinastía Wei del Norte, y estamos hablando del 386 después de Cristo al 534. Y en el centro, aquí, está el embajador de Malasia. Luego, desde muchos siglos atrás, hay una conexión cultural en todos estos pueblos a través de los siglos. Estamos hablando del siglo IV, V después de Cristo, ¿vale? 586 a 534. Y también, al otro lado, tenéis al embajador de Japón, tenéis el embajador de Pucha. Pucha es una ciudad del desierto de Taklamakan, que está al norte de China, donde están los uigures. Aquí tenéis, este es el de Corea, este es el de Persia. Es una lástima porque los retratos son tan ajustados y tan magníficos, con sus rasgos propios, que no se decían aquí. Entonces, bueno, era todo como muy difuminado. Órgano de boca, que utilizan también, veis una calabaza. Este es diferente, de otra manera. Aquí tenéis un instrumento muy antiguo, se encontró uno en las excavaciones en Vietnam, 2500 años antes de Cristo. Ese instrumento son piedras, y abajo veis las mazas para tocar este tipo de instrumento. Un arpa angular, el saungau, característica de Birmania o de Myanmar. Es
heredera de las antiguas arpas hindúes que en la India han desaparecido. Se conserva un relieve del siglo V a.C. en piedra en el norte de la India de un arpa así, curva, angular, de 7 cuerdas. Sin embargo, el instrumento, a través de las rutas comerciales y a través de las relaciones, como se dijo antes, pasó y se desarrolló aquí en Myanmar. Aquí tenéis un gong gigante de Tailandia, aquí tenéis lo que sería una caja china enorme en forma de pez. Aquí tenéis un grupo de gongs de diferentes tesituras y timbres extraordinarios. Aquí tenéis el Bhaktara, que es este xilófono de madera de bambú. Y para finalizar tenemos el Sasandú, que es de Indonesia. Veis que en el centro es una cítara tubular, tiene 9 cuerdas, este de 9 cuerdas, y lleva un resonador de bambú para aumentar el sonido en agrupaciones orquestales. Es un instrumento que no tiene mucha potencia, pero con esta especie de caverna de bambú aumenta. De todas maneras, actualmente también lo han electrificado, como las guitarras, ahí Sasandú eléctrico. Y prueba también de lo que digo antes, de la comunicación a través del océano Índico, tenemos el mismo instrumento, que es este, pero de Madagascar. Como podéis comprobar, hay un trasvase cultural enorme en toda esta zona desde tiempos muy remotos. ¿Vale? Y esta ha sido la presentación. Ahora vamos a la música. Y vamos a empezar por Nagaland. Es una música vocal, es una música que celebra un canto chamánico, un canto de posesión, y esto es como lo realiza. El sacrificio del búfalo. Son tribus muy belcosas.
oficio del cuerpo. Veréis un ave con sus plumas de tocar y un cráneo de un mono. Esencialmente son brillos, sí, esencialmente es una música vocal de estos pueblos, pero también tienen instrumentos como estos tambores tan enormes que se tocan en diagonal por una especie de oboe gigante como en la línea que vais a ver a continuación en la foto. Ahora vamos a pasar a otro país, a Myanmar, la actual Birmania. Y vamos a escuchar una música que se interpreta en el tiro con arco, una disciplina muy querida por los birmanos y tiene unos orígenes evidentemente militares. Vamos a escuchar solamente una introducción a la música. La música dura mucho más, la música dura como 25 minutos y no voy a someteros a esa tortura. Entonces vamos a escuchar la introducción y vais a escuchar los instrumentos que os he mostrado antes, el tala, el patala, que es un xilófono de madera, dos oboes, para entendernos, dos dulzainas, una más alta de tono y otra más grave, un tambor y una serie de instrumentos de platillos, de bronce, que acompañan a la orquesta. Llevan unas calabazas pequeñas para brillar el sonido. ¿Veis? Esa es igual, esa orquesta que vamos a inclinar a su izquierda, que tocan con la mano, luego que mi cámara. Otro instrumento, después vamos a tener la oportunidad de verlo en acción, y un vídeo que he grabado. Son 21 tambores con un emplasto negro que se ha hecho de maduras de manganeso, jugo de tamarindo y otros ingredientes que los fabricantes se niegan a comunicar, porque es un secreto de su vida. ¿Veis? Esto es una especie de dulzaina, un resonador de bronce, parte de bronce y parte de madera. Es lo que suena al instrumento solista, ese sonido así chirriante. Y ahora, por lo que os comentaba antes, vamos a ver, a
allí Kiauxei hacernos una demostración de todas las posibilidades de ese instrumento tan extraordinario que él lleva hasta el sumo. Se tocan con los dedos de las manos, no hay mazas y él toca esto como si fuera una especie de piano. Dura 5 minutos, pero no he querido cortarlo para que apreciéis la capacidad de invención de este gran músico. No quiero subir mucho porque distorsiona. No se aprecia el pellejo de los tambores del sonido.
será pura improvisación, ¿no? Sí, es improvisación. Es absolutamente improvisado. Sí. En la música esta birmana, os he traído aquí unas notas para que nos hagamos una idea de que, por ejemplo, ellos se rigen, en vez de por notas, para hacernos una idea, el do para ellos sería el bramido del elefante, el fa sería el canto del cuco, el si el arrullo de la paloma, el sol sería el parido de oveja, el la el grito del pavo real, el re el relincho del caballo y el sol bemol sería el mugido de vaca. Entonces los conceptos evidentemente no tienen nada que ver porque nuestra sensibilidad occidental va en otra historia. Componen la música con los sonidos de la naturaleza. Exactamente, sí. Tiene mucho que ver con el ritmo de las estaciones, los sonidos de la naturaleza, No, porque la gaita se llena el cuello y no. Es constantemente llenando con su reserva de aire el instrumento. Porque si lo habéis oído bien, hay un bordón siempre que suena, y eso quiere decir que el aire circula constantemente, no se para respirar, lo que quiero decir. Para tocar ese instrumento tienes que tener respiración circular, lo primero. Entonces hay muchos músicos y muchos, no solamente de Laos, sino también en la India, que tocan flautas y en un álbum que tengo yo de Rajasthan, a los niños les empiezan a enseñar con una caña muy cortita, soplando en un plato de agua, constantemente. Tiene que estar el agua, porque si dejan de soplar, se traga el agua. Por lo tanto, es un método para aprender a tener la respiración circular. Hay algunos músicos de jazz que lo tienen, ¿sabes? Pero hay un... ¿Dónde está? Hay un... Apaga la luz, porfa. Esto está grabado en directo en Praga, en 1964, un festival de jazz. Toca un instrumento directo que se llama Stritch, que lo inventó él, que se lo dijeron para él, que es una mezcla de saxos de tenor, soprano y clarinete bajo. Ahora lo vais a ver. Lleva todo el tocado. ¿Conocéis a este músico? No. Lo vais a conocer. Lo vais a ver. Es una grabación antigua, claro, esto es cine, no es vídeo.